Y es bueno, ¿qué significa que se module un ancho de un pulso? Ok, primero, el PWM le empezaron a decir salida analógica. Eso está relativamente mal dicho. No es salida analógica, o sea, así la toman, o mucha gente así le dicen, es que tienes entradas analógicas y tienes salidas analógicas. Vendría siendo un relativo señal analógica, pero realmente no lo es. Es como decir, tengo entradas digitales y salidas digitales. Ok, esas son válidas. Sé que de entrada leo un 1 o un 0 y de salida pongo un 1 o un 0. En una DC yo tomo una señal analógica y la convierto a digital, una DC. Esa es una entrada analógica, esa es totalmente correcta. Pero PWM no es oficialmente una salida analógica. Que aparenta o que pueda funcionar parecido es algo diferente. Porque para eso existen los DAC, que es un convertidor digital analógico. Toma un valor digital y lo pasa a un voltaje analógico. Tiene las mismas implicaciones que el ADC. Su resolución, el nivel de voltaje, todo este rollo, igualito que el ADC pero al revés. Pero PWM no es como tal una señal analógica. Que esta, de hecho, vendría siendo una señal digital modificada o ajustada en el tiempo. Eso es un PWM. De hecho, aquí por eso ya les puse unas imágenes. A ver, vamos a ver. Entonces, de nuevo, no es una salida analógica. O sea, no es una señal de salida analógica. Se puede ocupar así, sí, pero no es, ¿eh? Por eso yo siempre le digo PWM. O sea, realmente está mal. No es la forma correcta. Esto es una referencia de un ciclo de trabajo. El PWM se maneja por ciclo de trabajo o duty cycle o el duty. Yo solo siempre le digo el duty. El duty o el ciclo de trabajo es el tiempo en que la onda tarda a nivel positivo. Por ejemplo, en la primera me dice que tiene un duty del 20%. Es decir, solo se mantiene en alto este pequeño rango de tiempo. El resto permanece apagado. Entonces enciendo por 20% del tiempo. ¿Por qué se maneja así? Porque el PWM trabaja a una frecuencia. No me voy a meter a detalles de frecuencia, lo vamos a ver un poquito cuando tengamos que utilizar un servomotor por el funcionamiento que tiene el servo. El servo sí me va a pedir un ancho de pulso o cierto porcentaje del duty para que el servo se pueda mover. Entonces no, por el momento no vamos a entrar ahí. Ahorita solamente consideren que el PWM es una salida digital como tal. Pero este tiempo que se mantiene en alto, ese porcentaje o lapso de tiempo es el equivalente a su ciclo de trabajo en el cual él está activo. Entonces en la segunda dice 40% de ciclo de trabajo y aquí me marca on, el azul, y off. Esos son sus dos estados, prendido y apagado. Prendido en cierto tiempo y el resto pues va a ser apagado. En este siguiente marca 80% de ciclo de trabajo. Entonces la mayor parte del tiempo está encendido, solo las partes blancas se apagan. Entonces en la última nos queda que tiene el 100% de ciclo de trabajo, se mantiene encendido todo el tiempo. Entonces se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué se le llama salida analógica? Bueno, pasa una situación. Si se mantiene prendido el 20% del tiempo y el resto apagado, nosotros a la salida vamos a ver un voltaje promedio. Por ejemplo, si nosotros agarramos nuestro multímetro y lo ponemos para que medir voltaje en corriente directa y yo voy y mido una señal senoidal, vamos a poner una señal senoidal y el multímetro va a leer un voltaje, siempre y cuando el multímetro no sea True RMS, me va a leer un voltaje y voy a ver, pues dice 5 volts, ok, pero si nosotros ese mismo voltaje lo vamos y lo vemos con un osciloscopio, puede ser que vamos a suponer que tuviera esta forma, la del 40% de trabajo, y realmente este pico que está aquí llega a 25 volts. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo estoy viendo en el osciloscopio que aquí son 25 volts, no 5. Entonces, ¿cómo es que el multímetro me dice que estoy teniendo 5 cuando en el osciloscopio veo 25? Sencillo, porque el multímetro te está dando un voltaje promedio. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto donde está encendido hasta el siguiente punto donde se vuelve a prender,
él toma una medida promedio de esos puntos, porque el multímetro finalmente es digital. Entonces él toma la medida en este punto, en este punto, en este punto, saca un cálculo y dice es 5, cuando realmente todos esos puntos obviamente son más altos. Si por ejemplo las primeras dicen 25, 25, 25, 0, 0, 0, 0, dices el promedio de sumar estos 25 entre 8, supongamos, me da 5. Entonces el multímetro les dice 5, pero realmente esa señal es más alta. Entonces eso es lo que sucede aquí. El PWM, su valor máximo es de 5 volts, bueno, en un micro convencional, pero en este que es de 3.3, el nivel más alto es 3.3. Entonces lo que sucede es que la salida es un voltaje promedio. Entonces podemos tomar que del 0 al 100% son de 0 a 5 volts. Entonces entre más tiempo estoy encendido, más me acerco al nivel de 5 volts, y entre menos estoy encendido, estoy dando un voltaje más pequeño. Por eso pareciera una salida analógica, aunque realmente eso es mentira. Realmente lo que tenemos es lo que vemos en la imagen. Realmente no bajamos el voltaje. Aparenta eso porque los lapsos en los que se mantiene encendido sería el equivalente a tener 2.5 o un volt 0.5 hasta llegar a 0. Entonces estos rangos de porcentajes también vienen dados por la resolución. Entonces ahí empiezan ustedes a darse cuenta, ok, el PWM también tiene una resolución, sí, tiene una resolución que nos ayuda a conocer a qué niveles de voltaje voy a poder manejar, porque no es de, quiero 0.5, ahora quiero 0.56, ahora quiero 0.59, no, eso no se puede, porque está en función de la resolución. Así como veíamos el ADC, que él solamente puede leer ciertos niveles de voltaje, igual el PWM me puede dar ciertos niveles de voltaje, que obviamente me llegan de 0 al voltaje máximo, pero repartidos. Entonces nosotros cuando configuremos el PWM le tenemos que decir, mira, tanto porcentaje de tiempo de trabajo, listo, entonces él lo va a hacer. Y de ahí otro parámetro es su periodo, aquí lo pueden ver, ese es el periodo, que sería el tiempo de un ciclo de trabajo. Entonces acá voy a ver si encuentro otra imagen buena. Por ejemplo esta imagen así como que en cierto modo nada que ver, pero era algo algo de lo que yo les decía. Este nivel de voltaje aquí es equivalente a este ancho, y de aquí un nivel bajo representa este ancho. Entonces esta sería su equivalencia en ocasiones, no digo que siempre, dependiendo la señal, pero la equivalencia del PWM se refleja en esta señal analógica. A ver qué otra. Aquí viene lo que les mencionaba, el voltaje promedio. ¿Qué quiere decir? Con este nivel, con este ciclo de trabajo, es equivalente a este nivel de voltaje, a esta línea naranja. En este ciclo de trabajo que está aquí, el primero, que es más pequeño, el equivalente es este nivel de voltaje. Ya vieron que es más bajo. Entonces acá el ancho del pulso es mayor, por lo tanto se acerca a esta línea naranja hasta el máximo voltaje. Ya si lo manejo al 100% tengo el máximo. Entonces es lo que les decía, el multímetro lee este voltaje promedio y el osciloscopio puede ver los anchos de pulso. Entonces ahí va variando. Entonces no se me confíen en que toda la vida es una señal analógica. No es cierto, eso es mentira. Un DAC, que es un convertidor digital analógico, sí me da un voltaje analógico representativo a la señal. En este caso esto podría simular una señal analógica, pero realmente no lo es un voltaje promedio, que no es lo mismo. Entonces espero ya haya quedado un poquito más claro, hayan comprendido más sobre el PWM. No me voy a adentrar en más detalles, ni cómo se calcula, ni a cuánta frecuencia, porque eso ya son aplicaciones más amplias. Usos muy habituales, que es lo que vamos a hacer ahorita. Por ejemplo esto, que vamos a controlar la intensidad de un LED. Esto también se hace, o sea, PWM se aplica a ¿cómo se llama? A la intensidad de lámparas, se utiliza para la velocidad de los motores de corriente directa,
se utiliza para fuentes conmutadas. Por ejemplo, la fuente de su computadora, el corazón, es un circuito integrado que genera un PWM que hace conmutar al MOSFET de potencia, que le da los voltajes que les da la salida de los voltajes de la fuente ATX. Cuando se daña ese circuito, ese integrado del PWM, ya no te da voltaje. Entonces se ocupa para eso, se ocupa para variadores de velocidad. Bueno, tiene un millón de aplicaciones. Nosotros lo vamos a ver de una manera muy básica, solamente aplicado a bajar la intensidad de los LEDs y a la parte de LED RGB, que por cierto no hemos visto bien el LED RGB, y aquí sí, igual voy a hacer hincapié en varias situaciones. Ahora voy rápidamente con un LED RGB. Un LED RGB internamente está construido por los 3 LEDs de los colores base, que es rojo, verde y azul. Por eso se llama RGB, Red, Green and Blue. Por eso tiene ese nombre. De hecho, la pantalla del teléfono o la de la computadora, si no están en una de cinescopio, si ustedes se acercan mucho a la pantalla, van a ver muchos puntitos. Esos puntitos ustedes los conocen como píxeles. Bueno, traducidos, todos esos puntitos es como si fuera un LED RGB. Entonces, al ser muchísimos y muy pequeños, cada píxel, que para nosotros ya lo tomaríamos como si fuera un LED, se modifica su ancho de pulso para que me dé un cierto color, y al ser muchos, entonces se forma una imagen. Cada píxel tiene un LED RGB, super mega chiquitito, pero ahí lo tiene. Entonces, un LED RGB tiene 4 pines, uno que es el común y el siguiente es rojo, verde y azul. Entonces, el común tenemos de 2 tipos de los LEDs, tenemos de ánodo común y de cátodo común. Para esto ustedes lo deben de checar cuál tienen, porque en ocasiones tienen uno y en ocasiones tienen otro. En este caso yo tengo uno de cátodo común, es decir, el negativo viene en común. Este LED que está aquí, este es ánodo común. Si se dan cuenta, los 3 pines positivos son el común, y de ahí nosotros manejamos los negativos. En este otro caso me marca GND, o sea tierra. Eso significa que es cátodo común, que todos los negativos están en común. Entonces deben de verificar eso para poder formar el color. Entonces un LED de RGB tiene 16 millones de colores. Entonces, ¿tiene tantos? Sí, tiene muchísimos. Tiene de nuevo 16 millones de colores, que es lo mismo que lo que tenemos en las pantallas convencionales. Por eso tenemos tantos colores. Aquí hay una imagen de cómo los combinan. Para esto, si nosotros queremos un color en específico, tenemos que ir al código RGB, que es el código RGB o el hexadecimal. Cada par del código RGB representa un color. Entonces, si nosotros conocemos el código, podemos generar ese color. Y los 3 colores al mismo tiempo con la misma intensidad es blanco. Aquí está, es blanco. Si nosotros combinamos solo el rojo y el verde, sacamos al amarillo. Si combinamos solo el verde y el azul, sacamos el cian. Y si solo combino azul y rojo, saco el magenta. Por ese motivo, las impresoras que tienen ustedes de tóner de tóner, o igual las de cartucho, las de inyección, tienen estos colores. Luego hay unas que hay que comprarle el magenta, hay que comprar el amarillo, hay que comprar el cian y hay que comprar el negro, porque el negro viene aparte. Entonces hay varios sistemas de colores. No me voy a meter en eso, no vamos a ver diseño ni tampoco cuestiones de imprenta, pero para quien ya vaya conociendo, pues ya se le empieza a hacer más familiar esto. Entonces aquí están unos códigos en RGB y se dan cuenta son de 8 bits. ¿Cómo sé que es de 8 bits? Porque llega a 255. Sería 256, pero el 0 sí cuenta, por lo tanto ahí están los 256 valores. Entonces para el blanco son todos prendidos al máximo, 255. Esto vendría siendo nuestro equivalente del 1 o en hexadecimal FF. Aquí tenemos rojo, el primero al máximo y los demás apagados. El azul es el último, los demás apagados. El verde es el del centro y el resto apagados. Aquí ven, si quiero amarillo, activo todo el rojo y todo el verde.
magenta, todo el rojo y todo el azul. Y ahí me voy. Por ejemplo, si quiero yo el violeta, tengo que poner en 136 el valor del rojo. Tengo que apagar el verde y tengo que activar el azul al máximo. Con esto saco el violeta. Entonces la equivalencia, por si lo tienen en hexadecimal, a ver esta imagen porque está muy pequeña. Ahí está, esos son los colores en hexadecimal. Puras Fs, acuérdense que vienen por 2, o sea vienen en pares. 2 rojos, siguientes 2 verde y siguientes 2 azules. Esto sería el código en hexadecimal. Si lo quiero en decimal o en RGB, son esos valores que yo tenía aquí. Esto es a 8 bits. Entre más bits yo tenga, más va a ser la resolución. O sea, voy a sacar un color más en concreto. Pero hay una cuestión que es relativamente una tontería. Nosotros visualmente no distinguimos el decir que cambió un bit el azul. O sea, no se ve. En cambio una computadora sí lo percibe, pero nosotros no. Nosotros tenemos que hacer una variación alta para que podamos notar ese cambio. Entonces nosotros tenemos que pasar estos niveles para poder formar el color, pero esa va a ser la última parte. Ahorita vamos con la parte del PWM básico.